Muy buenas a todos, aquí le Baba B8 Games en un nuevo video de Subarashiki Heavy. Y bueno chicos, lo encontramos después del capítulo anterior, que para la gente que no lo vio les recomiendo ir a verlo porque lo acabo de subir hace 1 hora, 2 horas, así que no sean flojos y vayan a verlo. Pero bueno, nada, es joda obviamente. Si no lo quieren ver, aquí les hago un resumen rapidísimo. Lo que pasó fue que nos enteramos por qué le hacían bullying a Sakuro, por decirlo así, y por qué la gente está tan histérica del fin del mundo. O sea, las pruebas del por qué está histérica, por decirlo de alguna manera. Creo que sí, ya saben que soy pésimo para explicarme, así que por eso yo siempre les recomiendo ver el capítulo anterior. Pero bueno, sin decir más, vamos a continuar. Estamos en una ciudad en busca del loto blanco. Creo que sí, algo así. En fin. Hostia, le di clic donde no era. Pero aún así. Perdonen si vieron eso, chicos, cerré un programa. Perdonen. Este edificio no parece muy antiguo. Más bien es como si ni siquiera se le diera mantenimiento. Si el propietario sigue viviendo aquí, ¿por qué está tan descuidado? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es una niña? O su hija. Mis ojos se encontraron con los de la chica que había salido por la puerta. Me miró, sorprendida. Por supuesto que se sorprendió. Se supone que nadie más vive en este lugar, y sin embargo, estoy aquí de pie. Por cierto, chicos, repito, para la gente que no vio el capítulo anterior, perdonen si hablo un poquito raro, como ahorita que creo dije algo raro, una palabra, pero lo que pasa es que tengo una postemilla y no puedo hablar muy bien, me duele cuando hablo, así que les pido una disculpa. Y se echó a correr para su casa, creo, ¿no? Oh, mierda. Decir eso hace que suene como si en realidad fuera uno. De hecho. Mierda. Cortó directo al grano. Y respondió a mi pregunta con otra pregunta. ¿Qué debería decir? What the fuck? ¿Me van a dar a elegir? La casa. ¿No es eso algo peligroso? Ella se ve más joven que yo. No creo que pueda hacerme ningún daño. Pero no sé si hay alguien más en la casa. Eso definitivamente sería peligroso. El edificio se ve completamente normal, al menos desde el exterior. Lo que pude ver de la entrada también se ve normal. No parece que haya ninguna organización misteriosa allí. Aunque, por supuesto, eso no garantiza mi seguridad. Aunque sigo estando interesada. Bueno, no hay manera de que tan solo me vaya ahora. Naturalmente, el interior también era normal. ¿Y nosotros no sabemos cómo se llama? ¿Poco? What? What? La verdad me hizo dudar de lo que estaba escuchando. Acaba de decir, ¿padre? ¿Takuji tiene una hija de esta edad?
Si tiene como 12 y creo que el otro a lo mucho tendría cuánto. Van en la preparatoria, creo, unos 18. ¿Qué es esto? Así que se casó muy joven. No, aún así, eso no tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí? それって冗談です。ですよね。冗談かよ。 ¿Entonces es su hermana? 拓司は私の夫です。冗談です。¡Ah! Va a ser su hermana. いや、もういいから。 O sobrina, no sé. すみません。 Oh, pobrecita. ゆきさんと打ち解けられたらと思って。いや、まあなんというか、そんなお気遣いとかなくても。すみません。本当は私 Ya は sabía. 間宮拓司の Era 妹です。 obvio que iba a ser su hermana. O sea, si conocía a Mamiya Takuji, eso sí se lo creí. Pero digo, ¿va a ser su hermana o va a ser su sobrina? Uno de los dos. Aunque optaba más por lo de la hermana porque se parecen mucho. 妹さん？ Y le habla de mí. ¡Oh! Me voy a sonrojar. ¿Por qué está la hermanita de Mamiya en un lugar como este? ¿Qué significa esto? お母さん。 ¡Hostia! ¿Su mamá? お母さん？ Hisaki se fue a la habitación de al lado. Podía ver dentro de la habitación a través de la apertura de la puerta. ¿Su mamá? Supongo que esa es su mamá. Esto es lo que dijo. Se veía lo suficientemente mayor como para ser una madre. Pero su postura era rígida. Y sus ojos estaban mirando al vacío. De hecho sí. Era como... すみませんでした。母が少し。お母さんって。 Ella estaba mirando a un solo lugar, sin moverse. はい。見た感じでわかると思いますけど、うちのお母さんは少し。ご病気なの？はい。それより、なぜユキさんがこのうちに？兄さんだって全くこのうちには近づかないのに。ああ、ごめん。実はこれを見てきただけだから。 Le mostré las páginas que había impreso. ああ、これですか。このサイトで出ている研究所の住所はここだったんで。なるほど。新白蓮華協会のサイトを見ていらっしゃったんですね。やっぱりここって宗教関係の方々の？そうですね。もともとはそうだったと思います。 もともと？今はただのアパートです。間宮家が所有している。へえ、アパート所有とか、間宮さんちって金持ちなんだ。いいえ、ただ父方の実家が古い家なだけです。田舎の名家ってやつみたいですけど。でも実家が金持ちなら。なんでも父と母は駆け落ちらしくて、二人がお金持ちというわけではなかったみたいです。ここの名義も田舎の間宮名義だったと思いますし。新白蓮華協会って名前だけど。そうですね。白蓮華協会の関連団体でした。でしたって過去形なんだ。はい。今はこのように宗教団体でも何でもなく、ただのアパートですから。今ここと白蓮華協会と関係は？全くありません。もう母の中では関係あることになっているのでしょうけど。お母さんの中では？だいぶ昔にお母さんは白蓮華協会に所属してたんですよ。かなりの地位まで上り詰めたらしいですけど、結局は除名されてしまったみたいです。そうなんだ。その後腹いせなのか
あるいは愛憎なのか、白レンゲ教会に似た名前の教団を作ったんですよ。それがこの新白レンゲ教会。 Un nombre similar, es idéntico, nada más que nueva. はい。最初は白レンゲ教会から脱退した数人と活動していたのですが、ある時期を境に母が心を病んでしまいまして。心を。はい。肉親が立て続けに死にましたので。No lo dije, pero bueno, quién sabe si sea. Pero ya que dijo eso, yo lo digo de una vez. Cuando vi a la mamá de Hasaki, se me vino Sakura a la mente. Siento que es su mamá, lo presiento, lo presiento. Entonces Mami y Takuji son hermanos. No creo, ¿no? Porque no tiene el apellido. 肉親が。父が癌で、兄が事故で死にました。No, creo que no tiene nada que ver lo de... 私には双子の兄がいたのですよ。Solo para ver. No, ¿qué querías ver, Alibaba? Las otras dos que se suicidaron con Sakura. Había una que se parecía a ella, ¿no? Que iba como de monja. ¿Será esa? Un hermano gemelo. Así que él sería más joven que Mamiya Takuji. 立て続けに2人とも亡くなったので、それから母は精神が病んでしまって。こんな感じになってしまったと。はい、そうですね。なるほど。新白レンゲ教会は実質上はないものと同じってこと？そうなります。でもサイトは残っている。母はいつでもああやって壁ばかり見ているのですが、たまにパソコンをつけると熱心に調べ物を始めたりするんですよ。何を探しているの？さあ、お母さん的には意味がある言葉なのでしょうけど、私には理解しかねます。ウェブボットプロジェクトはお母さんが？あ、いいえ、あれは私の知り合いが作りました。それなりに高度な知識がないとあんなの作れないよね。その方曰くギャグだそうです。ギャグ？ギャグであんなもの作るとか迷惑なやつだな。で、あれは本当に予言しているの？あと少しで未来を超えると言ってました。 What? あと少しで未来を超える？はい、あれってその方曰くネットで話題の用語で事件性があるものを抽出して予言として書き込むというシステムらしいですよ。は？何それ？構築し始めの時は話題に出てから1日ぐらいして反映されるレベルだったのですけど、今はかなり改良されていて、話題がある一定を超えて数秒ぐらいで反映されるみたいです。24時間から数秒まで減ったのだから、あと少しで現在を超えて未来の書き込みを反映させられるって言ってました。Ese tipo es un poco extraño. ¿Es un idiota? No hagas algo así como una broma. つまりはあれは疑似予言装置なんだ。はい、後出しじゃんけんでより早く反映させ、あたかも予言をしているかのように見せる。難しいことは分かりませんが、知り合いの方は嬉しそうに未来の果てまであと3ミリと言ってました。 Él es un idiota. No hay duda al respecto. ですので、あんなものを信じてる人なんかいないと思います。事件が起きた時にちゃんとチェックしてれば後出しなのは分かりますから。なるほど。大きな事件があった時にそのサイトを見ればわかるっていうわけね。だいたいしれっと予言の項目として増やされてますから。 ¿Qué pasa con eso? ¿Qué invento tan absurdo? ¿Por qué alguien haría eso?
Incluso como una broma. 本当はこんなものも削除してしまった方がいいのでしょうけど、お母さんがこのサイトを見ている時だけ生き生きしているので、多分誰も見てないでしょうし。あ、でもユキさんは見てここまで来られたのですよね。ああ、いや、ああいうとんでも科学っぽいのに興味があってね。 Ciencia absurda. とんでも科学？ああ、いや、ニューサイエンスとかいうやつかな。そういうのウォッチャーなんでね。そうなんですか。うん、まあ。それでお母さんはいつからこのサイトを？だいたい7年前ぐらいでしょうか。あの予言のこと知ってる？あの予言？そのサイトに書かれてる世界の終わりに関わる予言。はあ、今年の7月20日にってやつですか？少なくともあれは後出しじゃないよね。はい。あと4日ほど後ですね。ならあれは予言という形になるよね。当たるか当たらないかは別にして。あのサイトもあの予言ありきなんですよ。あの予言ありき？はい。2012年7月20日に世界は終わりを迎える。その予言が正しいことを証明するために母が立ち上げたサイトなんです。まあ、母は全くそんなものを作ることはできませんでしたけど。あの予言ありきって、あの予言は誰が言い出したの？あれは白レンゲ協会の教祖が言い出したことだと聞いてます。そうなんだ。なら白レンゲ協会は？いいえ、もう撤回してます。撤回？はい。あの予言はすでに教祖の力でその危機を免れたと発表しているはずです。いつ？ 7年前です。それって新白レンゲ協会ができたぐらい？はい。多分白レンゲ協会からしたら邪魔者以外の何者でもなかったのでしょうね。母は法的手段によって白レンゲ協会が訴えるという手もあったのでしょうけど、あちらも痛いところを母に握られているみたいで、あまり事を起こしたくはなかったのでしょう。なるほど。それで新白レンゲ協会は放置されたと。あっちは巨大な組織ですし、まあ無視していればいいだけですからね。Hostia. ごめんね、時間取らせちゃって。 What the fuck, se elevó muchísimo la música, ¿no? あ、いいえ、とんでもないです。それじゃあ。はい？すみません、なんでもないです。Vale. なんか困ったことあったらいつでもここに来てください。あと、もし兄さんに会ったらたまにここに来てくれと。 Ni porque me lo digas con esa música de ambiente y así. No, 待っているから。 no, nadie habla con ese tipo que está medio loco. No manches, ni si me ve Kagami hablando con él. Yo creo que se enojaría. はい。葉崎ちゃんはお兄さんとは会ってないの？そうですね。兄さんとは会えないみたいなの。 ¿Que no puedes? 多分そういう呪いだから。 Ah, vale, déjenle abajo un poquito la música, que se elevó muchísimo, ni se escucha las voces de los personajes. 呪い？あ、なんでもありません。とりあえず会ったら伝えておくよ。 ¿En serio se lo vas a decir? 無責任かもしれないけど、そんなことないと思うよ。だって葉崎ちゃんみたいな可愛い妹認めたくないなんて考えられないもん。だからお兄さんだって別に認めたくないわけじゃないと思う。 ¿Se va a sonrojar? Ah, sí se sonrojó, Len. あの、
はい。ユキさんには幼なじみさんがいるんですよね。 ¿Y cómo se ve? お二人。ああ、うん。若月姉妹ね。彼女たちのこと好きですか？何を突然？いいえ、 Una más para el harem. 好きだよ。だって大切な幼なじみだもん。はい、ありがとうございました。じゃあ。¿Por qué preguntó eso? Había un montón de cosas misteriosas acerca de ella, incluyendo todas las cosas extrañas que decía. Pero aún así, obtuve un montón de información. En primer lugar, esas predicciones son solo tonterías. Sobre todo lo del fin del mundo en el día 20. La persona que hizo esa predicción fue el fundador de la Asociación del Loto Blanco. Y el propio fundador retiró la predicción. まあ当たり前といえば当たり前だけどね。 No hay forma de que una predicción así pudiera ser real. Esos 3 puntitos suspensivos le deja como que Taya no está 100% segura, de lo que dijo. Después de dejar su casa, fui a la escuela. Sigue dudando que sí va a ser el fin del mundo. Las clases ya habían terminado, pero quería ver lo que estaba sucediendo en la escuela. No estoy segura de por qué, pero siento como si yo misma estuviera siendo abrumada por la ansiedad. Como ya no hay clases, esto no es tan extraño, pero a pesar de que la escuela ha terminado, en realidad no hay mucha gente en los alrededores. Parece que tampoco hay clubs teniendo actividades. どうしたんだろう。 Sé que decía clubes, pero es más fácil decir clubs. Realmente está desierta. No me encontré a casi nadie en mi camino hasta aquí. ¿Era hoy un día feriado? 誰もいない。 La música. Y ya llevo 20 minutos. Incluso si las clases han terminado, es raro que no haya nadie alrededor. ¿Sucedió algo? ¿A mi propia aula? ¿Al gimnasio? ¿Al aula de Takashima? ¿O al techo? Chan, chan, chan. Yo creo que ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. Y... no sé, la gente que ya haya jugado sobre Shikihibi, que me deje aquí abajo en los comentarios qué opción es la más interesante, la que crean que ¡pum! Le va a dar el golpe al juego. O no sé si puede ir a todas, como cuando fui al techo y luego fui al aula que me encontré con la tutora de Takashima. Pero bueno, chicos, en cualquier caso ya lo voy a dejar aquí porque llevo más de 20 minutos. Y pues eso. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Perdonen por dejarlo en una parte bastante... no es muy interesante, pero a la vez sí. Como que da curiosidad de qué pasará. Pero no es en plan de... quiero el otro capítulo. No sé si me explico, en fin. Son mis formas de explicarme, chicos, lo siento. Pero bueno, chicos, nada más. Nos vemos mañana, ahora sí. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!